La revista de opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Siete 31 minutos en el territorio continental ecuatoriano en la revista de opinión Democracia. ¿Cómo despejar esas inquietudes que tiene el país para dar certidumbre en el funcionamiento de instituciones como la Contraloría General del Estado y la Defensoría del Pueblo? Esto está radicado por los hechos que han ocurrido recientemente en el Consejo de Participación Ciudadana. Para analizar este tema, queremos dar la bienvenida al vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana, David Rosero, el ex procurador general del Estado, doctor Gustavo Medina López, y el ex miembro del Consejo de Participación Ciudadana transitorio, ex asambleísta constituyente, el general Luis Hernández. Quisiera empezar con el doctor David Rosero. ¿Cómo afrontar desde el Consejo de Participación Ciudadana para dar certidumbre al país? Y ha habido incluso acciones judiciales en donde se pide que haya mayor veeduría ciudadana. ¿Qué está pasando en el Consejo para dar salidas, luces en estos dos nombramientos? Buen día a David Rosero. Muy buenos días, estimado Miguel. Un saludo cordial a toda la distinguida ciudadanía que nos escucha por Democracia en Riobamba, en Quito, en las distintas frecuencias de EXA y Democracia. Un saludo a los distinguidos panelistas. Bueno, nosotros como Consejo de Participación seguimos cumpliendo con nuestras atribuciones constitucionales y avanzamos a paso firme en varios concursos. Hemos el día de ayer convocado, esto en exclusiva para Radio Democracia, a la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección para los miembros de este cuerpo colegiado que serán los encargados del proceso del nuevo defensor público. Adicionalmente a ello, hemos aprobado el informe de verificación del tema de los postulantes inscritos a la veeduría del Consejo Nacional Electoral, más de 250 postulantes a veedores que entrarán en una fase de capacitación y acreditación. Adicionalmente a ello, continuamos con el proceso de contralor, una vez que el juez ha fallado a favor del Consejo de Participación, y esta situación nosotros vemos positiva. Vamos a la elección del coordinador de la veeduría y continuamos con el proceso. Y también, adicionalmente, nosotros hemos dispuesto la elaboración de un informe jurídico para definir el tema del encargo para la Defensoría del Pueblo. Es decir, estamos caminando en 4 procesos de forma paralela a paso firme. Hay dos al menos de los 4 que usted anuncia, David Rosero. El tema del contralor y del defensor quizás no da certidumbres, aunque está enmarcado en la norma la subrogación, pero esto no puede dilatarse. Lo que quisiera el país es certidumbre desde estas instituciones como la Contraloría, que por mandato constitucional, artículo 211, tiene que controlar los sagrados recursos del país. ¿Cómo agilizar los procesos que permita ir a esos nombramientos o encargos en estos casos? Bueno, en el caso del defensor del pueblo, nosotros hemos dispuesto a realizar un informe jurídico. Debe aplicarse el artículo 15 de la Defensoría, que señala que en caso de censura y destitución por parte de la Asamblea Nacional, el Consejo de Participación Ciudadana será la persona o la entidad que encargue, obviamente, este cargo. Debe ser una persona con experiencia en derechos humanos, que tenga los mismos requisitos que para ser juez nacional de la República, y nosotros actuaremos en el marco de la ley. En el caso del Contralor, continuamos con el proceso. Esta semana elegiremos al coordinador de la veeduría. Ha sido una participación histórica de postulantes a veedores a nivel nacional. Cientos de ecuatorianos se postularon, y nosotros continuamos en este proceso cumpliendo las bases que establece la Constitución. Es decir, una vez que se ha integrado la veeduría, nosotros convocaremos a la comisión de selección. ¿Qué es la comisión de selección? Es el cuerpo
colegiado que califica las carpetas para Contralor. ¿Cómo está integrada la comisión de selección? Un delegado del presidente, un delegado de la asamblea, un delegado de la función judicial, un delegado de la función electoral, un delegado de la función de transparencia, más 5 miembros de la sociedad civil que provienen por concurso de méritos. Este cuerpo colegiado de 10 es el que califica las carpetas y lleva adelante el concurso. Como puede ver, estimado Miguel, todas las funciones del Estado somos corresponsables de la buena marcha del concurso de Contralor, así también de Defensor Público, del Consejo Nacional Electoral, etcétera. Entonces nosotros estamos cumpliendo con esta normativa. Antes el transitorio para poner Contralor no hizo concurso, no hizo reglamento, no hizo veeduría, no hizo impugnación, lo hizo lamentablemente imponiendo por la ventana a un ex Contralor que ya sabemos las consecuencias. Nosotros hemos corregido todos esos errores graves y vamos a avanzar con el concurso de la forma como establece el artículo 208 y 209 de la Constitución. ¿Por qué se recurre a la función judicial con una acción respecto de una supuesta falta de participación ciudadana? Bueno, son intereses de personajes que quieren obstaculizar el concurso. Yo los he denominado los amigos del excontralor, que no quieren que el Consejo haga el proceso, y el juez nos acaba de dar la razón. Nosotros continuamos adelante, entendemos que evidentemente aquí existen muchos intereses de aquellos que no quieren ser investigados, de las glosas que están por caducar y una serie de situaciones que se dan alrededor de lo que la fiscal ha llamado la trama de posible delincuencia organizada que existe en esta y en otras entidades, ¿no? Ella ha señalado esto. Nosotros vamos a impulsar, a pesar de las piedras en el camino, todo el concurso con transparencia, con garantía de todos y cada uno de los procesos. Y usted me conoce, estimado Miguel, y la ciudadanía. Nosotros enfrentamos ya una serie de elementos en los anteriores gobiernos, denunciamos con documentos lo que pasaba y por eso hemos procedido a corregir los errores del transitorio y los errores que se dieron antes. Y ahora avanzamos de forma positiva en estos concursos. Los tiempos, porque el país dice, ¿cuánto va a tomar la designación del Contralor y Defensor del Pueblo, además del Defensor Público y los miembros del Consejo Electoral parcialmente? Bueno, el Defensor del Pueblo se solucionará en este mes mismo, estimado Miguel, lo digo en exclusiva para Radio Democracia. En el caso del Contralor y el Defensor del Pueblo y el Defensor Público nuevo, deberá seguirse los pasos que establece la Constitución. Defensor del Pueblo con un encargado ciudadana, luego convocar a la comisión de selección donde las 5 funciones del Estado y la sociedad civil están representadas, luego las postulaciones, la verificación de requisitos, la calificación de carpetas, la aplicación del examen de conocimientos, el proceso importante de impugnación ciudadana donde cualquier ecuatoriano documentadamente puede denunciar a cualquier autoridad, y finalmente la designación. Si lo quisiéramos hacer a dedo, como se lo hizo antes, créase que eso estaría la próxima semana, pero eso no podemos hacer. Tenemos que cumplir la ley, la Constitución, que establece todos y cada uno de los parámetros y la capacidad normativa del Consejo para llevar adelante estos procesos a nivel nacional. En el caso del Defensor del Pueblo, ¿un encargado hasta hacer el concurso? Así es. Eso es lo que establece el artículo 15 de la Ley de la Defensoría del Pueblo. Nosotros este mismo mes resolveremos ese tema y paralelamente avanzaremos también en el concurso de méritos y oposición. Quiero saludar la posición del Gobierno Nacional, que ha entregado los recursos financieros para el tema específico del Contralor. Hemos solicitado también los recursos para el concurso del Consejo Nacional Electoral y los otros procesos. Para que tenga una idea, el Consejo Transitorio manejó el doble de presupuesto y el doble de personal de lo que maneja el Consejo actual, que tiene el 50% de recursos y de talento humano para avanzar en estos procesos. A pesar de esas dificultades financieras, de esos obstáculos de carácter ya de intereses creados de amigos del Contralor o de otro tipo de situaciones, del ex Contralor me refiero, nosotros avanzaremos en este proceso. Defensor del Pueblo este mes, Contralor en el proceso, ¿en qué tiempo? Bueno, de acuerdo a las etapas de la Constitución, nosotros aspiramos culminar hasta antes de lo que señaló el transitorio y la Corte Constitucional. Recuerde, estimado Miguel, que el Consejo Transitorio impuso a CELI hasta marzo del 2022 y eso fue blindado por la Corte Constitucional. Entonces, nosotros aspiramos a culminar
antes de esa fecha, y obviamente si se quiere hacer alguna reforma o modificación antes de ese tiempo, corresponde a la ley y a la propia Corte. Las cosas en derecho se deshacen tal como se hacen. Si la Corte Constitucional blindó esta situación, ellos pueden rever este tema, o la Asamblea mediante una reforma o ley interpretativa a la ley de la Contraloría. En todo caso, nosotros estamos cumpliendo con nuestra atribución constitucional de llevar adelante el concurso de méritos de oposición. Mientras tanto, habrá contralor subrogante como el actual, subrogante del subrogante, el doctor Riofrío, que ha sido cuestionado por lo menos 6 meses. Bueno, esa decisión le corresponde efectivamente fiscalizar a la Asamblea Nacional y a la propia Corte Constitucional. Nosotros estamos cumpliendo con nuestra atribución de llevar adelante el concurso, de corregir los errores del transitorio y los errores de los gobiernos anteriores. Eso es nuestra tarea. El procurador, cuando nosotros le consultamos, dijo que no nos facultaba encargar, y por eso habíamos planteado la posibilidad de una ley reformatoria o una ley interpretativa a la ley de la Contraloría. Pero sin embargo, si eso se da por parte de la Asamblea Nacional o la Corte, que blindó lamentablemente al ex Contralor, nosotros continuamos con el proceso de selección normal que establece el artículo 208 y 209 de la Constitución, y la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana en el artículo 73, entre otros. ¿Y cómo garantizar la participación ciudadana tan decantada en el país con las experiencias del pasado? Recuerda, David Rosero, cuando se hablaba de veeduría ciudadana, que incluso fueron a parar a la cárcel en el nefasto gobierno de Correa por haber participado en esa veeduría ciudadana. Bueno, a usted le consta, estimado Miguel, la lucha que emprendimos por la transparencia, denunciando todos y cada uno de esos temas, y también, bueno, tengo que decirlo así, las luces y sombras de las decisiones del transitorio. Todos esos errores han sido corregidos. En la veeduría ciudadana usted puede apreciar ciudadanos de distintas provincias, de distintas formas de pensar. Esa es la democracia, ese es el pluralismo. De igual forma, en la veeduría del CNE, más de 250 postulantes sabedores inscritos. Nosotros avanzamos con el concurso. ¿Y cómo garantizar? Precisamente con veeduría ciudadana, precisamente impulsando la impugnación ciudadana, donde cualquier ecuatoriano puede denunciar documentadamente a los postulantes, y estos pueden ser, luego del debido proceso, excluidos o no. ¿Cómo garantizamos? Calificando los méritos de forma adecuada, que todas las funciones del Estado con los delegados directos tengan sus ojos y sus oídos en cada uno de los procesos. Es decir, todas las instituciones del Estado intervenimos en la buena marcha de estos procesos, porque tienen delegados directos en la función ejecutiva, legislativa, etcétera, en cuanto a la calificación de las carpetas, luego en la prueba de conocimientos, que será elaborada por catedráticos. Es decir, los consejeros no calificamos carpetas o no imponemos autoridades como antes pasaba. Ahora es la Comisión Ciudadana de Selección, con la composición de la sociedad civil y las funciones del Estado, tal como establece la ley y la Constitución. Doctor Gustavo Medina López, ex procurador general del Estado y con su amplia experiencia, ¿cómo ve este momento de incertidumbre? ¿Cómo designar, llenar esos vacíos de instituciones tan importantes como la Contraloría General del Estado, también en la nueva estructura, el Defensor del Pueblo? Muy buen día, doctor Medina. Buenos días, Miguel. Permítame primero agradecerle por la invitación, saludar a mi distinguido amigo general Luis Hernández, aunque sea por la vía virtual a los tiempos, al ingeniero Rosero, pues personero del Consejo de Participación Ciudadana, en lo que toca a su inquietud. Vivimos un estado de incertidumbre y eso obedece a que en los últimos tiempos se ha hecho un empeño de crear una verdadera maraña legislativa que permite la interposición de competencias y de acciones. Y si eso se une a la falta de institucionalidad en nuestro país, lamentablemente la consecuencia es la anarquía
es el caos. Hay que buscar fórmulas para por lo menos mitigar esta situación que está seriamente afectando el desarrollo nacional. Todos hemos visto que con motivo de la situación del excontralor subrogante y del defensor del pueblo se han festinado las instituciones y sobre todo hemos visto cómo la pasión política, el sectarismo, el dogmatismo obnubila la conciencia de los políticos que ven blanco lo negro. Las últimas votaciones en lo que concierne a proceso de fiscalización respecto del defensor del pueblo así lo demuestran. Ahora, en el orden institucional, había sugerido y mantengo mi sugerencia de que la Asamblea Nacional reforme la ley orgánica de la Contraloría General del Estado, estableciendo normas que afronten la situación de hecho que se ha creado, porque sostengo que no es legal que quien estaba ausente de funciones por causa de fuerza mayor, por orden de un tribunal, pueda designar a quien le subrogue. Pero en el caso de esa ley no existe la misma norma que existe en otra ley, la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, en la que sí hay la norma que señala que en caso de ausencia definitiva del titular ha de encargarse el puesto hasta el momento en que se designe el titular. Pero aquí también hay que distinguir tres momentos. Uno, el inmediato. En el inmediato está la defensora subrogante en ejercicio del cargo hasta ser legalmente reemplazada. Y ese reemplazo legal se produce en el momento en que el Consejo de Participación designe al encargado. Pero aquí también hay que pensar en los criterios para elegir a quien ha de encargarse de esa función, para que no sea una designación a dedo en favor de los amigos de quienes conforman la mayoría en ese consejo. Y luego de eso viene el proceso de designación del titular de la Defensoría del Pueblo y lo mismo de la Contraloría, que siempre demorarán unos meses porque hay que hacerlo con seriedad. El Consejo de Participación Ciudadana está en un momento histórico de demostrar al país que procede con responsabilidad republicana, porque esos cargos no pueden caer en cualquier persona, sino en ciudadanos que estén suficientemente calificados en el orden científico, en el orden cívico y en el orden ético. Doctor Medina, por tanto, si en el defensor del pueblo se pudiera solucionar en un tiempo mucho más corto, por lo que dice la ley, el caso de la Contraloría, quizás mucho más importante por el control, la auditoría del uso de los recursos en el país, ¿esto va a tomar su tiempo al menos 6 meses? Efectivamente, en el caso de la Contraloría, el encargo hecho o el nombramiento de subrogante hecho por el ex contralor subrogante, a mi juicio, carece de sustento jurídico, porque el ex contralor en su tiempo estaba en ausencia del cargo en virtud de una orden de autoridad, un tribunal de justicia
que privó de libertad y entonces no podía en esas condiciones seguir ejerciendo el cargo. Pero hemos visto cómo se festinan y cómo naturalmente las instituciones juegan según los intereses. Hemos visto que se autoconceden licencias, que se autoconceden vacaciones, cosas como esas en las que los altos funcionarios del Estado no tienen que pensar. Ellos tienen que pensar en la responsabilidad que han recibido de la conciencia jurídica nacional. General Luis Hernández, usted primero como asambleísta constituyente en el 2007-2008 y luego como miembro del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. ¿Cómo dar luces? El vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana mandó algunos dardos contra el Consejo de Participación Transitorio que presidiera ese gran hombre, el doctor Julio César Trujillo Vázquez. ¿Cómo corregir esto que permita darle mayor fortaleza institucional, primero con la designación de Contralor y luego Defensor del Pueblo? Buen día al general Luis Hernández. Por favor, el audio, Luis. Sí, perdón. Muy buenos días, estimado Miguel. Un gusto verte. Realmente mis mejores deseos de un medio prestigioso como Radio Democracia y que por medio de este medio se haya permitido que tu conocimiento, tu experiencia siga al servicio del país en todas las entrevistas que tú realices. Igualmente me congratulo de manera particular verle al doctor Gustavito con mucho cariño. Es para mí un gusto verle nuevamente. Yo siempre me he nutrido de su sabiduría y es un gusto también estar en el panel con el doctor Rosero. Quisiera empezar indicando que el doctor Gustavito Medina ha sintetizado de una forma bastante sabia el estado de nuestro país. Y realmente es algo que nosotros yo no veo una salida fácil. Es esa manera de ver los intereses, realmente de buscar la confrontación, de tratar de descalificar de una forma generalizada, como los dardos que acaba de lanzar el doctor Rosero al transitorio. La ciudadanía conoce nuestro accionar, siempre actuamos de buena fe, nunca nos interesó realmente tener ningún protagonismo. Usted ve que nadie de nosotros está en la vida política. Hicimos cumpliendo con nuestro deber patriótico, con errores porque somos humanos, pero yo creo que la ciudadanía sabe qué hizo el transitorio y qué hicieron los anteriores consejos de participación ciudadana. Y le digo claramente, y lo digo nuevamente, cuando estuvimos en la asamblea, cuando yo estuve en la asamblea, me opuse a la existencia de este Consejo de Participación Ciudadana. Y me sigo oponiendo. Cuando estuvimos en el transitorio, lo que hicimos fue a través de nuestras cuestiones, fue corregir ese gran daño que hizo el Consejo de Participación Ciudadana y tengo que decirlo, yo no aspiro grandes resultados con este tampoco, por el sistema, por la propia forma en la que fue creado. Este organismo fue creado para que los que estén en el poder puedan tener el control redundando de los organismos de control. Ojalá que me equivoque, pero vamos a ver la ciudadanía en los próximos días, cuando se inicien las elecciones, una gran disputa por esos puestos, a través de las comisiones ciudadanas, a través de los veedores, y lo que vamos a ver es un caos. Ojalá que me equivoque, ojalá vamos a ver un caos y ojalá después de unos meses estemos nuevamente diciendo que este consejo tiene que ser eliminado. Y me ratifico, y ojalá que el Ejecutivo, que ahora tiene la facultad de poder convocar a una asamblea, realmente lo haga para eliminar este Consejo de Participación Ciudadana que no debe de existir. Lo que menos tiene es de democrático. Se habla de la participación, ese es el camuflaje. A través de la participación lo que se quiere es inducir de una forma indirecta a ciertos ciudadanos que más tarde van a ser los que controlan los organismos de control redundando, y de esa forma se establece un control del gobierno de alguna manera, del Estado. Lo que no pueden conseguir con las urnas, lo que no pueden conseguir con el voto, lo hacen a través de estos pseudos mecanismos democráticos como
es la representación que tiene el Consejo de Participación Ciudadana. Yo realmente creo que los organismos de control en este momento responden a una forma de hacer política en el Ecuador. Yo creo, con excepciones, que cuando se reúnen aquellos que hacen las leyes, los legisladores u otros miembros, no están buscando el Ecuador del futuro, están buscando el interés particular. Y si es que buscan el interés particular, luego pasan al interés de su pequeño grupo. Y luego pasan al interés de ciertos grupos, pero el interés nacional queda muy relegado, ni siquiera se lo menciona y ni siquiera está en la mente de muchos de ellos. Y es por eso que tenemos un caos institucional. Es por eso y que ya en el mundo ya se habla del síndrome de cansancio democrático. En algunos países la democracia no está funcionando. No está funcionando. Mire, por ejemplo, ¿cómo se puede entender? Vamos al nivel local. Los concejales en cualquier parte del mundo tienen una función de fiscalización. Fiscalización siempre ha sido eso. Inclusive en algunos países son honoríficos. Van a las sesiones y les pagan por las sesiones. Aquí es una mezcla. El fiscalizador, que es el concejal, es parte de los organismos de gestión de un cabildo. Usted ve que tiene concejales en el directorio de una empresa eléctrica, tiene concejales en el directorio de la empresa de aseo. ¿Cómo fiscalizan? Es como que yo le ponga a un diputado en el Ministerio de Agricultura, o le ponga a un diputado representante del legislativo en el Ministerio de Obras Públicas. ¿Cómo va a fiscalizar? Entonces, si es que alguien vendría a hacer un examen independiente de cómo está la legislación ecuatoriana, es un total caos. Y ahí están los resultados. Cuando vemos que un contralor no puede ser reemplazado, porque así está en la ley, no se hizo pensando en el Ecuador, se hizo pensando en algún interés particular de ese momento, y ahí están los resultados. Y esto podemos encontrar en muchas de las leyes que están en el Ecuador. Entonces, lo mismo vemos en el Consejo de Participación Ciudadana. Un grupo fuerte que tenga una masa ciudadana más o menos con un voto duro que se llama, que en este caso es del 30% del correísmo. Ese grupo va a tener comisiones ciudadanas que van a dominar en este grupo de 200 personas, me parece que decía el doctor Rosero, que han postulado, y van a ser mayoría. Ese grupo, más aquellos que estén en la asamblea, que hayan sido delegados de la asamblea. Entonces ya sabemos quién va a ser el grupo mayoritario en la elección de estos individuos de los organismos de control, el grupo correísta, porque para eso fue creado. En cambio, el resto de partidos políticos son tan dispersos que no van a poder ponerse de acuerdo en un solo candidato. Y eso lo vemos en las elecciones. Ustedes ven que, por ejemplo, en las elecciones del alcalde de Quito, la tendencia que era contraria al correísmo se dispersó y era mayoritaria. Y el correísmo llegó en segundo lugar en la alcaldía de Quito. Y nada hace pensar que lo mismo pueda ocurrir a futuro. Entonces, lo que yo quiero decir es que ojalá me equivoque, pero en este proceso de elección de las autoridades de control, llámese en defensor del pueblo, contralor, vamos a ver un caos, van a haber muchos intereses de por medio, y lo que el Ecuador quiere ver, un proceso ordenado donde los mejores sean los elegidos, eso lamentablemente lo veo muy difícil que pueda ocurrir. General Luis Hernández, por lo que usted señala, toca un tema de fondo y volvemos a la punta del problema, al inicio del problema. Este Consejo de Participación Ciudadana se creó en el correísmo nefasto precisamente para que sea el que controle, perdón la redundancia, a los organismos de control. Es decir, no, hombre, sabemos que salió un contralor 100 sobre 100, increíble, el señor Poli, que está fugado, huido con sentencia. Y así podemos citar los fiscales que designó ese consejo, contralor, y las veedurías ciudadanas que se establecieron, incluso fueron a parar a la cárcel enjuiciados. Es decir, un absoluto control en este hiperpresidencialismo para controlar
a los organismos de control. Seguiremos redundando, pero con ello se controla todo en el país. ¿Cómo desmontar esto que usted ya con su voz en el 2008 lo dijo en Montecristi y que se plasmó con la vigencia de la ley? Y ahí están los resultados, general Hernández. Creo lo que amerita es realmente llamar lo más rápidamente posible a una consulta popular para eliminar este Consejo de Participación Ciudadana. No puede existir. Le está haciendo un daño muy grande, no solamente a la democracia, porque la democracia es una forma de elegir, le está haciendo mucho daño al Estado ecuatoriano. Está contribuyendo aún más a lo que dijo muy sabiamente el doctor Gustavito Medina, está contribuyendo a este caos, a esta anarquía. Le aseguro que un sistema que a lo mejor sea a través de una especie de sorteo de figuras realmente ilustres del Ecuador, sería tal vez la mejor forma de hacer las nuevas leyes en el Ecuador. Con el sistema que nosotros tenemos, yo veo muy difícil que la Asamblea haga leyes pensando en el futuro del Ecuador. Y cada vez habrán leyes que nos van haciendo el camino más azaroso hacia el futuro. Leyes que se contradicen entre sí, porque la vista de un mejor país, lastimosamente, está cada vez menos ausente en los corazones de muchos asambleístas. Por lo que señala el general Luis Hernández, ilústrenos de su amplia experiencia, doctor Gustavo Medina López, el tema de las leyes. En la ley de la Defensoría del Pueblo, hay esta figura para en este mes, como decía el vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana, se llenaría la vacante de un defensor encargado hasta hacer el concurso. No así en el caso del contralor subrogante. Yo quisiera citar, a propósito de lo que señala el general Luis Hernández, aquí se han hecho las leyes, pero sin que se dé cuenta el país lo que han ido aprobando, especialmente en los 10 años del correísmo. Y quiero citar en casuística. En el Código Orgánico Integral Penal se puso una disposición en donde se despenalizó lo que dice la ley del Seguro Social ecuatoriano, vigente desde noviembre del 2001, que la ley decía que quien tome los recursos de uno de los fondos, sea el fondo de pensiones o el fondo de salud, para otro fin, será procesado penalmente. Eso incluyeron en el Código Orgánico Integral Penal que está vigente desde el 2014. Es decir, se han hecho las leyes precisamente, doctor Gustavo Medina, para que este ambiente de corrupción funcione en el Ecuador. La tarea de legislar es una de las labores más complejas, porque para eso se requiere que el legislador esté dotado de suficientes conocimientos científicos y de experiencias que le permitan dictar leyes que reúnan estas condiciones, que sean claras, que sean concisas, que sean precisas. Y lo que menos se ve en estos últimos tiempos es precisamente la concurrencia de estos ingredientes. Solo hay que leer la propia ley orgánica de la Defensoría del Pueblo, una ley ampulosa que dice que una de las funciones de la Defensoría del Pueblo es la magistratura ética. Nadie nos ha explicado en qué consiste la magistratura ética. Hay que dictar leyes no pensando en uno, sino pensando en el país. Y eso, lamentablemente,
no ha ocurrido y no va a ocurrir porque lamentablemente hay una tendencia a que todo mundo tiene que ser legislador. Y yo creo que ese es un derecho universal. Pero para ejercer ciertas funciones públicas altamente delicadas, hay que estar asistido de los atributos a los que antes me he referido. Si me permite, Yo no doctor Gustavo puedo. Medina, si me permite para ilustrar lo que usted fundamenta, aquí se ha hecho tabla rasa de la Constitución. La propia Constitución, artículo 82, dice el país tendrá el derecho a la seguridad jurídica que se fundamente en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. Esto en la práctica no han hecho. Al contrario, han enredado, han quitado, han aumentado de acuerdo a las necesidades del autoritario en el poder. Usted se ha referido a una disposición constitucional que alude a este valor que se llama seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica depende de la existencia de leyes claras y de operadores de justicia que las apliquen sin temor, sin favor, ajustándose a la letra y al espíritu de las normas. Pero ocurre que estas normas ampulosas, amplias, contradictorias, incoherentes, empezando desde la propia Constitución de Montecristi, lo que hacen es incentivar el abuso del poder, la arbitrariedad, sobre todo de quienes tienen funciones públicas. Por eso hay que ir a reformar fundamentalmente la legislación nacional, empezando por la Constitución de la República, que tiene que evitar precisamente crear organismos que lo que hacen es crear una fachada a pretexto de participación ciudadana, cuando lo que se quería precisamente a través del Consejo de Participación Ciudadana tener un organismo funcional para que los altos funcionarios del Estado, sean los que quiere el presidente de la República. Estas normas, así de contradictorias, incoherentes, vastas, ampulosas, funcionan cuando alguien como caudillo dirige el país, pero no funcionan en términos de verdadera democracia. Doctor Gustavo Medina, si usted habla de reformar la legislación ecuatoriana, ¿cuál sería el camino? Sabemos cómo responde la Asamblea Nacional, en donde no hay confianza, hay que decirlo al país. ¿Cuál sería el camino? ¿Usted cree la consulta popular? Yo creo que la única alternativa que tiene el país es una consulta popular en la que el pueblo ecuatoriano diga lo que tienen que hacer sus mandatarios. Eso es lo que aspiramos y tengo al menos la confianza de que así sea, para empezar una fundamental transformación de la estructura jurídica del país, sin pensar que las leyes hacen la felicidad de los pueblos, pensando solo en que las leyes solo facilitan, determinan la cancha dentro de la cual deben jugar los países, y esa cancha debe estar definida por leyes claras,
precisas, concisas y con autoridades que tengan responsabilidad republicana, que sepan que por encima y por debajo de la ley hay principios éticos que son los que informan el hacer de la actividad política del país. Esto sería, doctor Gustavo Medina, al mediano plazo, porque no se puede resolver una reforma de esta magnitud estructural en tan poco tiempo. Mientras tanto, ¿qué hacemos con efectivamente, ¿Qué efectivamente, hacemos eso es a mediano plazo, pero en el inmediato plazo hay que pensar en la consulta popular. Ese es el camino para abrir la posibilidad de esa reforma. Y mientras tanto, ¿qué se hace con estos procesos? Defensor del pueblo, Contralor General del Estado. Esperar que quede en manos, como el caso del Contralor subrogante, que ha sido cuestionado, que no quiere entregar información. Es decir, las instituciones entrampadas en lo que debieran hacer como manda la propia Constitución. Efectivamente, vivimos lo que yo empecé diciendo en esta bondadosa entrevista. Vivimos lamentablemente en un estado de caos y anarquía en la que aprovechan los que pueden aprovechar, los que no tienen lindes de carácter jurídico y ni menos linderos de carácter moral. General Luis Hernández, con toda esta experiencia, usted que se vinculara luego de su vida militar a la Asamblea Constituyente, al Consejo Transitorio, ¿cómo corregir esta situación tan compleja, tan difícil, en donde estamos entrampados por este modelo que dejara estableciera quien hoy está prófugo en Bélgica? Por favor, el audio, Luis. Sí, perdón. Si nosotros queremos cambios y tenemos los mismos ingredientes, van a producir el mismo resultado. Este momento, la experiencia de vida nos hace ver que el sistema actual, si no es modificado, va a traer los mismos resultados. Va a traer los mismos. Tenemos que hacer una reforma, una consulta realmente que haga que el Ecuador sea viable. Y para hacer una legislación viable, tenemos que tener gente patriota y gente con conocimiento, que yo creo que sí hay en el Ecuador. Porque si se han agotado los patriotas en el Ecuador, entonces el país ya no tiene ningún futuro. Yo creo que inclusive a nivel de manejo del Estado, la situación actual en la que está el Ecuador no necesita solamente buenos funcionarios, necesita patriotas, porque esa es la situación que vive el Ecuador. Y que hay patriotas, tiene que haberlo, porque como dije anteriormente, si se nos han agotado los patriotas, entonces ya solamente nos hace falta cerrar y que el último apague la luz de nuestro querido Ecuador. Pero seamos optimistas y pensemos en que la sociedad va a encontrar un mejor camino para el país. La reforma, yo realmente aspiro que en este momento en el gobierno hay gente que realmente está pensando más en el país que en sus intereses, que pueden ser legítimos. Y eso ya es una buena señal. Y lo que se necesita luego que el gobierno tome la iniciativa de la consulta popular, la sociedad tiene que apoyar. O sea, no tenemos que quedarnos callados sin participar y sin apoyar la consulta popular que encamine el gobierno. Y yo creo que también hay que ser creativos. La democracia, nadie ha dicho que esta es la única forma de democracia. Hay varias formas de democracia. Yo creo, estaban experimentando, por ejemplo, en Canadá. Querían hacer una reforma política. Entonces dijeron, no podemos entregarles a los políticos la reforma política porque nadie va a programar su suicidio. Entonces crearon algo que parece impracticable, pero ¿por qué no tratarlo o al menos experimentarlo? Por ejemplo, designaron una comisión por sorteo, o sea, de los
5 millones, me parece que fue en el estado de British Columbia, en Canadá. Designaron una comisión de 100 personas que sean las encargadas de elaborar la reforma electoral, o sea, la reforma de los partidos políticos de ese estado. 100 personas. Pero ¿cómo fueron seleccionadas? Fueron seleccionadas de la ciudadanía por sorteo. Algo que se hace, por ejemplo, para designar a los jueces en el sistema jurídico anglosajón, como conoce muy bien el doctor Gustavito, que se selecciona para los diferentes juzgados. Y esta comisión preparó la reforma electoral, no los políticos, sino la reforma electoral. Pero claro, dentro de los parámetros de esta forma de democracia, se necesitaba que esta reforma sea aprobada por el 60% de la población, o sea, inclusive más de lo necesario. Y claro, el momento del plebiscito únicamente tuvo el 55%. O sea, ya en el mundo se está tratando de ver una forma en la cual no sean solamente los políticos que decidan el futuro de las leyes. Se me ocurre, ¿qué tal si aquí elegimos nosotros a unos 50 juristas muy calificados y que sean ellos los que hagan las leyes? Yo creo que sería mejor que las leyes que produce el tipo de legislación que tenemos en el Ecuador. Yo sí creo. Entonces, ¿que hay que hacer algo? Hay que hacer algo. Otra forma sería tal vez crear también dos cámaras, la Cámara del Senado, la Cámara de los Diputados. Por ejemplo, también los ecuatorianos no somos consistentes en las cosas que nosotros vamos creando. Yo recuerdo que cuando se aprobó la Constitución después de la dictadura, se designó los asambleístas nacionales, que eran dos, me parece, esa época, no me acuerdo claramente, y los asambleístas provinciales. Solo los asambleístas nacionales podían ser presidentes de la asamblea. Tenía una lógica. No teníamos Senado. Un presidente de la asamblea tenía por lo menos el respaldo de unos 500,000 votos, de unos 800,000 votos. Yo pregunto, los que han pasado por la asamblea como presidentes, ¿cuántos votos han tenido para llegar a ser asambleístas? Había una persona que tienen todo el derecho en la actual ley, por supuesto, pero ¿cuántos votos están atrás de la asambleísta Yori, por ejemplo? ¿Cuántos? ¿5,000? ¿10,000? Están atrás de la asamblea de la provincia de Los Ríos. Entonces, ¿cómo nosotros mismos hemos ido destruyendo? ¿Por qué no se dejó el sistema de esa manera? Entonces, cuando una persona y la gente se democráticamente, cuando estoy votando por alguien que posiblemente va a ser el presidente de la asamblea de un organismo sumamente importante para la democracia. Entonces, yo creo que hay que pensarle al país en serio. Y el momento en que hagamos que una gran mayoría de los ecuatorianos piense al Ecuador en serio, ese gran grupo va a elegir asambleístas en serio. Pero todos tenemos que colaborar para que esa ciudadanía no quede aislada del resto de la ciudadanía y que sea la mayoría en el Ecuador. Entonces, concluyendo, la consulta popular es prioritaria. Ojalá que sea una consulta realmente que ataque todos los temas que se necesita que sean reformados y que la población como tal se movilice, todas las personas que pueden influir se movilicen para realmente cambiar el destino de nuestro país. Que estos hechos de coyuntura, este entrampamiento para la designación de Contralor General del Estado, de Defensor del Pueblo, permita abrir los ojos, tomar conciencia en el Ecuador para ir a esa reforma estructural que requiere el país y no seguir en estas condiciones que generan incertidumbre y ninguna seguridad jurídica, como pusieron letra muerta en la Constitución, artículo 82, como leímos esta mañana. Quiero agradecer el aporte en este análisis al vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana, David Rosero,
al jurista, ex procurador general del Estado, doctor Gustavo Medina López, y al general Luis Hernández, ex asambleísta constituyente, ex miembro del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Muchas gracias, un gusto de verles y escucharles. Muy amables. Para mí. Muy amable. 8:20 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a hacer una pausa publicitaria y tenemos previsto un diálogo con la directora general del Servicio de Rentas Internas para hablar de las recaudaciones, los impuestos, en qué condiciones, cuando hoy se habla de una reforma tributaria que, por cierto, eso le corresponde al Ejecutivo enviar a la Asamblea Nacional, pero es bueno conocer en el día a día cómo viene operando el Servicio de Rentas Internas. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. En la